Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy, 26 de septiembre de 2019. Lo decía a baja voz antes de entrar al foro, uno de nuestros invitados, el doctor Hugo Noé Pino, se fue septiembre. Y así es, se fue el mes de septiembre. Ya vamos para octubre y viene este feriado de la Semana Morazánica. Muy bien, vamos a hablar de este acuerdo migratorio que ha suscrito el gobierno de Honduras con el gobierno de los Estados Unidos, pero más que eso, definir las aristas que se mueven alrededor de esta efeméride muy importante, de este momento histórico, han calificado algunos, porque para comenzar se dio en el marco de la 74 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. El presidente hondureño está ahí en esa asamblea. También es la primera reunión que se da entre el presidente de nuestro país, el presidente Juan Orlando Hernández, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Algunos dicen que ya tiempos el presidente Hernández andaba buscando esta reunión con el presidente Trump. Se agrega otro elemento también muy importante, la frase de reconocimiento, de encomio que ha tenido el presidente Trump para el presidente Hernández. Le ha dicho que las cosas van muy bien, que en relaciones bilaterales han trabajado conjuntamente y que vienen mejores cosas para Honduras y para la región. Y le agradeció los esfuerzos al presidente Hernández por su lucha contra la corrupción y otro tipo de matices. Y por último, podríamos definir que este acuerdo migratorio no se define. No conocemos las interioridades del mismo, pero no se define como un acuerdo de tercer país seguro. Y para concluir, ya lo firmó este tipo de acuerdo similar, ya lo firmó Guatemala, México primero, Guatemala, El Salvador se espera que en los próximos días lo haga Panamá. Se procura frenar la migración de nacionales de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de otros países de América del Sur hacia los Estados Unidos. Desde luego esto va a demandar del gobierno de Honduras toda una estructura, toda una logística, y la pregunta que vamos a hacerle a nuestros invitados, entre otras, desde luego, Estados Unidos dará el acompañamiento y el apoyo necesario para que Honduras pueda hacerle frente a estas exigencias. Muy bien, así se plantea la situación y les presento entonces a continuación nuestros invitados de esta mañana. Inicialmente les presento al abogado Guillermo Pérez Cadalso, ex canciller de la República de nuestro país. Abogado, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Guillermo, un gusto. Tocayo, ¿eh? Tocayo, claro. Muy bien. Y también nos acompaña el doctor Hugo Noé Pino, él es ex embajador de Honduras en Washington, un hombre conocedor de esta materia. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Guillermo, y me da mucho gusto estar con usted esta mañana y compartir con el abogado Pérez Cadalso. Muy bien. Quiero decirles que desde luego es un espaldarazo, han dicho también muchos expertos, para el presidente Hernández esta frase que ha tenido el presidente Trump. Abogado Pérez Cadalso, ¿cómo define usted este acuerdo migratorio? Lo defino como un acuerdo bilateral entre dos estados soberanos que se han puesto de acuerdo para tratar el problema de la migración irregular en cantidades masivas que van hacia la frontera sur de Estados Unidos. Pero es integral en cuanto a que no solo toca ese problema, que es fundamental para ambos estados, y quizá más para Estados Unidos porque es un eje transversal dentro de la política del presidente Trump en Estados Unidos, y que se encuentra ya en plena campaña por la reelección la elección que va a ser el próximo año. Integral porque no solo trata la materia de la migración, sino porque también trata lo referente a seguridad, en el sentido de combate y apoyo al crimen organizado, apoyo en contra de la trata de personas, en contra de la presencia de maras y pandillas,
en contra de todo lo que pueda incidir sobre el fenómeno migratorio hacia el país del norte, pero también trata sobre oportunidades. Y eso creo yo que es algo que hay que destacar fundamentalmente porque acompañado a ese acuerdo, que todavía no hemos visto el texto, todavía no ha salido, pero que a través de los tweets y a través de los comunicados de ambos gobiernos, se dice, por ejemplo, que va acompañado de oportunidades para los hondureños que van a obtener visas de trabajo y trabajos específicos en cantidades importantes en Estados Unidos próximamente. Y entendemos nosotros también que de cooperación horizontal en materia económica, precisamente para crear oportunidades, no solo para que el hondureño pueda tener también opciones dentro de la economía hondureña, sino que también para que pueda acompañarse la presencia de los asilados una vez que pasen por territorio hondureño y que tengan que esperar acá determinado tiempo para que se les resuelva su solicitud de asilo en Estados Unidos. Entonces estamos hablando de un acuerdo multifacético, no solo dirigido pues a la cuestión migratoria, sino que acompañado de cuestiones que tienen que ver con combate a narcotráfico, terrorismo transnacional, etcétera, sino que también oportunidades que irían aplicadas en el sentido de fortalecer opciones a nivel del suelo hondureño. Muy bien, muchas gracias, abogado. Doctor Hugo Noé Pino, trasciende de que se trata de frenar la migración, desde luego, pero ¿cuáles van a ser las demandas o las necesidades que tendrá que tener Honduras para echar a andar toda esta estrategia que, como lo dice el abogado Pérez Cadalso, es integral? Si tomamos en cuenta que se define que Honduras va a tener que mejorar sus capacidades para entregar estos asilos. Y un agregado ahí rapidito, ¿cuál es la figura del asilo? Sí, en efecto, Guillermo, permítame hacer una consideración inicial sobre este acuerdo que, si bien es cierto, no conocemos los detalles, obviamente es un acuerdo de un tercer país seguro. Esto está enmarcado dentro de la política migratoria de los Estados Unidos, es más, diría yo, presionado por los Estados Unidos. Si miramos los antecedentes que se dan previa a esta firma. Desafortunadamente para la región, el señor Trump ha hecho del tema migratorio, dado los buenos resultados que le dio cuando fue electo presidente, un tema de campaña. Y ese tema de campaña dirigido hacia el próximo año está reflejado en la presión que le hizo a México para señalando que iba a aumentar los aranceles. Luego a Guatemala se dijo que iba a poner impuestos a las remesas familiares. La semana pasada en Honduras nos dimos cuenta también de la amenaza hacia Honduras de aumentar remesas, aumentar los mejor dicho, establecer impuestos a las remesas familiares y establecer aranceles a las exportaciones de la maquila. Entonces, la primera consideración es que este acuerdo es firmado realmente bajo la presión de Estados Unidos. La segunda consideración es que, visto el acuerdo desde el punto de vista de Honduras, habría que pensar las implicaciones que esto tiene, no solamente el convertirse en un país seguro, en un tercer país seguro, sino que las implicaciones que tienen para los hondureños que buscan migrar. Es bastante claro que el señor Trump, como lo ha hecho internamente, está redefiniendo la institucionalidad internacional. El derecho de asilo está claramente establecido en tratados internacionales
Y es cierto que cada país es libre de establecer sus políticas migratorias, pero también tiene que hacerlo en el marco del respeto a esos derechos. Inmigrar es un derecho humano y por lo tanto realmente hay voces dentro de Estados Unidos que señalan de que esta redefinición de la política migratoria es una redefinición que viola normas internacionales. Y en el caso específico es la expresión esta. Nosotros les damos un tratamiento a partir de la firma de este tratado a nicaragüenses, cubanos y africanos, similar al que le van a dar a los hondureños en Guatemala y en México. Eso es lo que realmente queremos nosotros para los hondureños. Entonces, las implicaciones de este acuerdo que se ha dado, realmente yo no miro que son favorables para Honduras. Usted mismo lo señala. ¿Cuál va a ser el costo realmente de tener en Honduras gente que tiene que esperar a que se resuelvan las peticiones de asilo en Estados Unidos? Y principalmente que en cierta manera lo que se busca es aún dentro de los Estados Unidos redefinir la ley de asilo, ¿verdad? Porque hasta ahora si una persona era perseguida a nivel internacional y mostraba ante un juez de los Estados Unidos que había suficientes causas, se podía lograr y la gente podía permanecer en territorio norteamericano. Ahora lo hacen permanecer en otros países y eso hace obviamente bastante engorroso, difícil y complicado el proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Abogado Pérez Cadalso, no podemos obviar el marco en el cual se dio este acuerdo migratorio. En la primera reunión, que desde hace muchos años se esperaba entre el presidente Hernández y el presidente Trump, se firma este importante convenio de acuerdo, esta carta de intenciones. Ahora bien, las frases que tiene también el presidente Trump para el presidente de Honduras que entran en este matiz, ¿cómo las define usted? Muy expresivas, inusualmente expresivas por parte del presidente Trump. Inclusive la presencia física de él en la firma de este acuerdo de suyo es muy importante y evidentemente tiene implicaciones políticas y yo creo que abre un mar de oportunidades para negociaciones posteriores en asuntos que interesen a Honduras. Él se refirió en términos muy elogiosos al acuerdo, al país, al gobierno, y felicitaciones abundaron. Fíjese los pequeños grandes detalles de lo que es, por ejemplo, el lenguaje corporal que estamos viendo ahí en los tweets y en las fotografías. Precisamente esa fotografía, a esa me voy a referir. Se han escrito artículos enteros en Washington acerca de cómo saluda o cómo da la mano el presidente Trump. Hay cualquier cantidad de fotografías con gobernantes mundiales en que él da la mano y dice que, dicen los críticos, que pareciera que está haciendo un pulso con sus homólogos en el que él trata de doblar inclusive la mano de sus interlocutores. Y entonces hasta enfocan la mano del presidente y cómo él tuerce esa mano. Hasta en eso. Sin embargo, si vemos ahí esa fotografía, nosotros vemos cómo son las dos manos las que él utiliza para poder saludar al presidente Hernández. Esa mano, ese saludo, es inusual también en él. Lo cual, regreso a decir que esto
políticamente abre un mar de oportunidades. Y se trata siempre del viejo debate en si vemos esto con el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? En el sentido que con este espaldarazo, como se ha llamado aquí en el noticiero de Canal 11, con este espaldarazo se abre una oportunidad de negociación muy importante para cualquier gobierno, puertas que no estaban del todo abiertas, puesto que se había visto el gobernante hondureño con personeros, pero no de tan alto nivel como el presidente Trump, que se dirige específicamente a él y a Honduras. Por ejemplo, no sería raro que estemos viendo ya un espaldarazo al TPS, porque el TPS, donde hay más de 40.000 hondureños que están pendientes de las decisiones y que había sido prácticamente suspendido por el presidente Trump, y gracias a Dios que las Cortes Federales pues tomaron sus decisiones en el sentido de no permitir que se revocara, pero ahora, siendo que es una decisión enteramente del Ejecutivo, entonces, y en ese marco de armonía que se puede alcanzar y en negociaciones inteligentes que se hagan por parte de los personeros gubernamentales, se puede conseguir pues el alargue y el visto bueno para que nuestros compatriotas puedan seguir allá. Lo mismo que el caso de los Dreamers, que son aquellos que ya, los jóvenes que nacieron en Estados Unidos, que están estudiando allá, que han crecido allá y que también están en un estatus que ha sido cuestionado. Pero viendo que estas oportunidades se han abierto, hombre, ojalá que los hondureños podamos apreciar eso en su extensión. Bien, muchas gracias. Desde luego lo que dice el abogado Pérez Cadalso es cierto, el presidente Trump nos tiene tan acostumbrados a estas señales corporales. Yo recuerdo cuando se entrevistó en una reunión, creo que fue una de las primeras con el presidente de Francia, con el presidente Macron, le besó la mano al presidente Macron, estuvo casi muy cerca, muy próximo a él, había una cortesía extrema, se miraban gestos de parte del presidente Trump para el presidente francés, casi llegando a lo sublime, y hubo muchas conjeturas ahí de la manera como el presidente de los Estados Unidos tuvo ese encuentro con el presidente de Francia. Y como dice el ex canciller de Honduras, vemos aquí que le dio la mano al presidente de Honduras con las dos manos, muy fuertes, y no se las apretó, sino que se ve un gesto cálido, sí, casi cálido, ¿verdad? Sí, bueno, habrá que interpretar estas situaciones, y quien desconozca que Estados Unidos es el socio estratégico más importante que tiene Honduras, desde luego anda un poco fallando ahí en la cuestión diplomática y en la geopolítica. Muy bien, doctor Hugo Noé Pino, ¿para usted tiene alguna trascendencia, alguna importancia estos matices que se vieron en este primer encuentro? No, Guillermo, y le voy a explicar por qué. Para mí este es un encuentro prácticamente casual, que se da en el marco de una victoria diplomática de Trump. ¿Por qué lo define como casual? Casual porque precisamente durante los 6 años que ha estado en el poder Juan Orlando Hernández, ni el presidente Obama ni el presidente Trump lo han recibido bilateralmente. Precisamente ayer, después de esta firma de tratados, que como usted pudo ver también en las imágenes, estaba Trump cuando no llegó ni el presidente Morales de Guatemala, sino que el ministro del Interior fue el que fue a firmar a la Casa Blanca, aparece Trump. Sin embargo, al presidente Bukele sí lo recibió. Fue al único presidente de Latinoamérica que Trump recibió en el marco de la reunión de la Asamblea. Esa foto que estamos viendo fue el día de ayer. Entonces, no es esa calidez
esa relación que se da no se da en el marco de un acuerdo, digamos, bilateral, se da en la firma de un tratado que le interesa, de un acuerdo, perdón, que le interesa mucho a Estados Unidos. Y quiero recordarles algo, miren, es importante ver las acciones en su conjunto. La diplomacia tiene sus sutilezas y para mí esta es una de sus sutilezas. No se les olvide que el presidente Trump llamó a países como los centroamericanos, incluyendo a Honduras, países de M. No hay que olvidarlo, eso fue hace poco. No hay que olvidar que el presidente Trump dijo que todo el dinero que se enviaba a Centroamérica, y mencionó a Honduras por nombre, que se lo robaban. Prácticamente acusó de corruptos a los gobiernos. No se les olvide que el presidente Trump canceló el TPS, no lo ha suspendido, lo canceló al TPS y ha sido más bien el Poder Judicial quien ha parado temporalmente la medida. No se les olvide que el presidente Trump suspendió la ayuda para Centroamérica y que ahora realmente se están dedicando 52 millones, hoy lo señalaba, el día de ayer lo señalaba La Voz de América, La Voz de los Estados Unidos, 52 millones que venían para Centroamérica se lo están pasando a Guaidó en Venezuela. Entonces, para que nosotros entendamos verdaderamente las políticas de Estados Unidos hacia países como los del norte de Centroamérica y a Honduras particularmente, debemos de ver las acciones. Preguntémonos, ¿por qué el presidente Trump no recibe al presidente Hernández en un contexto como ha recibido a Jimmy Morales, como recibió a Bukele el día de ayer? ¿Una visita de Estado? No necesariamente una visita de Estado, porque la visita de Estado ya lleva un elemento mucho más amplio, sino que una visita para que eso sea una reunión bilateral. Por eso es que yo denomino este encuentro de ayer casual en función de lo que se estaba firmando. Y es más, si ustedes analizan línea por línea lo que le dice el presidente Trump y que se traduce al presidente Hernández, son como generalidades. Nunca menciona cuestiones así específicas. Yo lo quiero felicitar por cómo está realmente la situación, pero no es que él tenga, digamos, información. Entonces, para mí, eso es como usted lo mira en el caso de Guatemala, en la imagen de ahora, ahí Trump está feliz. ¿Por qué? Porque estas van a ser las banderas que él va a utilizar en su campaña. Esto es lo que él va a decir. Miren, realmente tenemos acuerdos de país seguros con todos los países de migración. Esto va a parar la migración. Yo he cumplido con mi promesa de campaña. Entonces, hay que ver realmente el contexto general en el cual se dan las relaciones. Y le voy a mencionar, ayer mismo, uno de las organizaciones de defensoras de derechos humanos que tienen más voz sobre América Latina, que es Washington Office on Latin America, WOLA, publicó un comunicado ayer mismo, y le voy a decir el titular del comunicado. Dice: Trump llega a un acuerdo con líder hondureño implicado en corrupción y tráfico de drogas. Y se refiere a este acuerdo en términos realmente que viola los estándares internacionales, que cómo va a ser posible que personas que vienen huyendo de la violencia, de la persecución, solicitando asilo, van a ser regresados a países violentos. Entonces, que ellos lo miran como una franca violación a los derechos humanos. Entonces, yo no lo miro como ha sido expresado y como se señaló en el reportaje, como un espaldarazo al gobierno de Honduras. Lo miro como los 15 minutos de fama de Juan Orlando Hernández en el marco de Naciones Unidas, pero que no se va a concretizar en cosas más allá
de que la presión que ha venido ejerciendo Estados Unidos para que los países del norte de Centroamérica hagan lo que ellos quieren en materia de migración. Muy bien, gracias, doctor. Abogado Pérez Cadalso, ¿este es un acuerdo migratorio que se da o que surge por la presión que ejerció el gobierno de los Estados Unidos, la amenaza de elevar aranceles, de poner impuestos a las remesas? Y si usted también considera que lo que dice el doctor Pino, que fue un encuentro casual, lo de casual le resta trascendencia e importancia al fin que tiene el mismo acuerdo. No, no, porque yo no compartiría eso de que fue un encuentro casual. En la diplomacia estadounidense y en la diplomacia en las Naciones Unidas nada es casual. Todo está programado, todo está pautado, todo ha sido negociado de antemano. Quizás al público que nos ve y nos escucha haya que explicarles lo siguiente. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que se verifica todos los meses de septiembre, no es solo el discurso de un presidente determinado el que se escucha, sino que se aprovechan las 2 o hasta 3 semanas que dura el evento para encuentros bilaterales. Cualquier canciller que vaya, cualquier presidente que vaya, no solo va al podium de las Naciones Unidas a pronunciar su discurso, porque no es solo la Asamblea General el único órgano de las Naciones Unidas. Está el Consejo Económico y Social, está el Consejo de Seguridad, está el Consejo de Administración Fiduciaria, en fin. Entonces, los presidentes aprovechan no solo para expandir su agenda, sino reuniones bilaterales con sus homólogos. Es decir, el presidente, cualquiera que vaya, busca la oportunidad y de antemano pide la cita para reunirse con el presidente tal. No es que aquel que nos vimos en el pasillo y que nos abrazamos y tomémonos una foto y tomémonos un café. No, está porque los tiempos... Hay una agenda. Hay una agenda. Y el presidente de Estados Unidos, no digamos, porque todo el mundo quiere de alguna manera tener alguna relación con él. Entonces está pautado. Entonces 15 minutos, 20 minutos, media hora para el presidente de Rusia, para el presidente de Francia, para el presidente centroamericano, etcétera. Entonces, no es casual en el sentido que se aprovecha la oportunidad para poder intercambiar opiniones, para poder dialogar. Una relación bilateral es importante cuidarla. Y entonces, lo que se hizo en este momento fue simplemente llegar a la firma de un proceso que todos sabíamos que se venía negociando. Desde hace semanas sabemos, desde hace meses se viene negociando entre ambos gobiernos, pero todavía no se había concretizado los últimos detalles que culminan con la firma. Firma en la que no es necesario que estén los presidentes. Perfectamente puede firmar el canciller, que tiene la potestad para firmar jurídicamente, diplomáticamente y comprometer al Estado con su homólogo de otro país que tiene la plenipotencia. Pero en este caso, ambos jefes de Estado quisieron estar presentes en el evento. Lo interrumpo brevemente. Sí, claro. ¿Será que si el presidente Donald Trump le quería hacer un desplante al presidente Hernández, bastara con que no se presentara él a esos 15 minutos y ya las opiniones hubieran sido diferentes? Porque si se reunieron es porque previamente se habían puesto de acuerdo, porque previamente se había pedido la oportunidad y previamente se había agendado ese acuerdo. En cuanto al estilo del presidente Trump, y no es el presidente Trump aquí el que está en entredicho, aunque es un personaje realmente controversial y fascinante, y vamos a ver qué pasa el próximo año con el pueblo estadounidense en cuanto a la posibilidad de que se reelija. Pero Trump, que ha sido objeto de estudio por el mundo entero, no digamos los washingtonianos, que son de suyo muy críticos e ideologizados, porque así como hay ONGs que son de extrema izquierda, hay otros que son de extrema derecha, hay de centro, y en un acuerdo como este,
que tiene ribetes eminentemente políticos, habrá ONGs o centros de estudio que lo critiquen y que digan que es lo peor que le puede suceder a un Estado, y habrá otros que lo elogien. Eso no es de extrañarse, porque hay que saberlo. Pero, por ejemplo, al presidente Trump basta con leer el famoso libro que él ha escrito, El arte de negociar. Hay que verlo en su programa anterior, cuando el programa que tanta fama le dio en Estados Unidos, el programa televisivo, en el cual él se daba el lujo de decirle a alguien que estaba despedido, etcétera. El estilo de él ha sido muy estudiado. Primero insulta, primero amenaza, y de ahí viene y hace las paces. Es un poquito la técnica de Maquiavelo en cuanto a la utilización del guante de hierro y del guante de seda, etcétera. Entonces, ya sabemos, ha insultado no solo a Centroamérica, a las potencias europeas, a los que tienen armas nucleares como Corea del Norte, a la gran potencia de China, a su vecino de Canadá, que también es un país muy importante, a los franceses se los ha llevado de encuentro, a la Angela Merkel de Alemania con todo el poder que tiene en la Unión Europea. Entonces, es un estilo muy propio de él. Entonces, en ese contexto hay que ver las cosas, pero en lo que yo quiero insistir es que con todo y eso se han abierto las puertas de Washington para un gobierno que tal vez no las tenía del todo abiertas. Allá si no aprovechamos los hondureños, ¿qué? Para beneficio de Honduras, para beneficio de los hondureños independientemente del color político que tengan o de su relación consigo mismos, pues, en cuanto a sus pensamientos. Pero yo creo que son oportunidades que evidentemente hay que aprovechar. Muy bien, gracias, abogado. Vamos a hacer una breve pausa comercial. No nos cambie, vamos a seguir en la entrevista debatiendo las aristas, debatiendo el entrelineado, como se dice, de este encuentro que algunos han definido como histórico e importante, algunos expertos. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, reunido por 15 minutos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a escuchar el criterio después de la pausa del doctor Hugo Noé Pino. No nos cambie, seguimos en la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Sí, Banrural es de los que madrugan. Es de nuestras mujeres, de nuestros artesanos y agricultores. Es de los productores. Banrural también es de nuestros niños. Es de las emprendedoras, de los que sueñan en grande. Es de los que viven al máximo. Es tuyo, es mío. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural, el banco de todos. Con Suavitel Complete, mientras salimos en familia, enjuago, cuido los colores de la ropa, plancho y ahora hasta los protejo de las manchas. Pásate a la vida Complete con la solución todo en uno para tu ropa. Nuevo Suavitel Complete, completo como el amor de mamá. Prueba la nueva fragancia Flor de Primavera. En septiembre celebramos a Honduras, celebramos nuestra bandera y sus 5 estrellas, celebramos nuestra cultura y nuestra tradición, porque nadie más tiene lo que nosotros tenemos. Celebramos a Lo Catracho, porque somos los que hacemos grande a este país. En septiembre celebremos 198 años de independencia, rumbo al bicentenario, 200 años de historia. Levantemos las banderas, participemos en los desfiles y saquemos ese espíritu patriótico como nunca antes. Nuestra patria, nuestro futuro por Honduras. Gobierno de la República. Deja atrás el estrés del día. Es tu momento de transportarte a la naturaleza y sentir en tu piel
La nueva línea humectante Palmolive Natureza Secreta Ucuba. Con ingredientes humectantes del Amazonas, que deja tu piel naturalmente humectada. Como todas desearían tenerla. Nueva línea Palmolive Natureza Secreta. El secreto para una humectación natural. Regresa a la super promoción. Ahorrando en Bacredomatic, tú decides. Son 3 grandes premios, 2 ganadores y una sola elección. Vida resuelta por 3 años cubriendo gastos de educación, combustible y supermercado. O transforma tu casa. Cámbiale look a tu hogar con la remodelación de tus sueños. O si prefieres, un Toyota Yaris con el que vivirás grandes aventuras. Inscríbete, ahorra y participa. Si aún no eres cliente, ven y abre tu cuenta de ahorros hoy. Encuentra más información en www.bacredomatic.com. Aplican restricciones. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Sigue la entrevista con Raúl Valladares a donde sea que vayas. Sintoniza en vivo a través del Facebook Live de Canal 11. Sigue a Raúl Valladares en Twitter, @RaúlBHN. En Instagram, laentrevista.hn. Además, mira todas las repeticiones en la página de YouTube, La Entrevista HN. Buenos días, gracias por estar con nosotros. El título del campeonato de la Liga Nacional está en juego. Este sábado, 3:30 de la tarde, en el Olímpico. Maratón versus Motagua. Es un juego al rojo vivo. Hay que ganar en casa. Maratón versus Motagua. Maratones nos sacaron del Yankel, pero no de mi ciudad, San Pedro Sula. Nos vemos en el Olímpico. Disfruta por la señal de Canal 11 y también de forma gratuita por Facebook Live. Vive el fútbol, porque la Liga Nacional es para todos, solo por Canal 11. Canal 11. Life Center, desarrollo físico integral y estético. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle al doctor Hugo Noé Pino. Doctor, algunos expertos dicen que en el fondo este acuerdo migratorio, igual como lo ha suscrito México, Guatemala, El Salvador, próximamente Panamá, se tiene que definir como un acuerdo de tercer país seguro, aunque dicen que no. Los expertos dicen que esto puede ser a futuro, a mediano o a largo plazo, pero que de momento no se puede definir así. ¿Cómo lo analiza o interpreta usted? No, para mí es claramente un acuerdo de tercer país seguro, ¿verdad? El hecho de que usted tenga la capacidad de, si llegan a su frontera, gente que ha pasado por Honduras, y usted tenga la posibilidad de regresarlos a Honduras para que tengan las solicitudes de asilo y que estén aquí en Honduras mientras espera que dicen los jueces, que tienen, por cierto, una tendencia, una cantidad de solicitudes que puede llegar a 2 o 3 años, es para que desestimular que la gente pueda realmente aplicar a esa solicitud. Entonces, a mí no me queda la menor duda. De ahí le pueden agregar varias cosas de otros temas. Y esto tiene que ver con, fíjese, el año pasado yo escribí un artículo para una revista que se publica en Costa Rica sobre las relaciones de Estados Unidos y Honduras, y yo señalaba que había más o menos unos 3 o 4 objetivos estratégicos que Estados Unidos históricamente había venido siguiendo en la región, y principalmente el tema de seguridad, que es el que actualmente está, el tema del narcotráfico, un tema que no aparece tan
claro, pero que está íntimamente relacionado a los dos anteriores, es la posibilidad de que a través de esta región se filtre terrorismo hacia los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que está sucediendo en las relaciones, no solamente desde el periodo de Trump, sino desde el periodo de Obama? Que el objetivo estratégico de seguridad y también el combate al narcotráfico predomine sobre otros discursos que siempre se dan dentro de dentro de esta política. Estados Unidos habla mucho de protección de derechos humanos, habla mucho de fortalecer la democracia, habla mucho de el combate a la corrupción. Sin embargo, estos han quedado supeditados a estos primeros, al tema de seguridad. Entonces, al acuerdo le pueden poner una serie de agregados, de elementos y todo. Y yo quisiera también, para ilustración del público y para profundizar en este tema, porque sí vale la pena ver lo que significó la reunión el día de ayer. Yo les pediría a la población que comparen los 15 minutos que estuvo Juan Orlando Hernández y el presidente Trump, que repito, para mí la presencia de Trump obedece que esta es una victoria realmente clara de Estados Unidos en base a presión a Honduras, la firma de este acuerdo. Y que comparen con la reunión que concedió con Bukele. En la reunión que se dio con Bukele, Trump tenía, y lean los periódicos de El Salvador y las otras referencias, tenía su gabinete al par. Y cuando Bukele le habló del tema del TPS, le dijo al secretario de Seguridad, mire, tome nota de la petición del presidente Bukele. Y cuando Bukele le manifestó otro tema de interés bilateral para El Salvador, le dijo al secretario de Estado Pompeo, que ahí estaba. Entonces, no es el mismo tratamiento. Y el problema es que esta figura de Trump, en el sentido de que amenaza y que luego muestra calidez, no son amenazas. La cancelación del TPS no fue una amenaza, es un hecho real que está ahí. La suspensión de la ayuda a Centroamérica no es una amenaza. Aquí hay programas en Honduras que han sido descontinuados porque no siguió realmente los recursos fluyendo. El hecho de que esos 52 millones hayan pasado a la oposición en Venezuela es claramente, ya no es una amenaza. Entonces, nadie va a desconocer de que, como usted lo señalaba, Guillermo, de que Estados Unidos es una potencia militar y una potencia económica, que recibimos 5,000 millones de dólares en remesas, que nuestro comercio es nuestro principal socio comercial. Pero eso no nos debe, obnubilar en el sentido de que estamos recibiendo un trato sumamente injusto, sumamente sesgado, un trato que no contribuye realmente a eliminar las causas de la migración. Las manifestaciones, sí, porque es de interés para el señor Trump. Yo le puedo señalar, mire, hace 4 años, a partir del 2015, se hizo la gran pompa de la Alianza para la Prosperidad. La combinación de esfuerzos entre Estados Unidos y los países del norte de Centroamérica para disminuir la migración. Se hablaron, y yo lo recuerdo muy bien, de 750 millones de dólares supuestamente para los países del norte. Y el año pasado con CIPRODE terminamos un análisis sobre el plan de la Alianza para la Prosperidad y el caso de la región norte y especialmente el caso de Honduras. ¿Sabe cuántos recursos de ayuda han llegado en los últimos 2 años, que había información en ese momento? 208 millones de dólares en
en el caso del 2016 y 180 millones de dólares en el caso de 2017. Y Honduras en el gobierno, solamente en la parte del gobierno central, para esos años tenía un presupuesto cerca de 6.000 millones de dólares. Entonces, es importante ver que en el fondo, con estos acuerdos, no se están tratando de resolver los problemas estructurales que son las raíces de la migración. ¿Y cuáles son esos problemas? El desempleo, la pobreza, la inseguridad jurídica, el hecho de que la inversión extranjera esté estancada. Y entonces llevamos hablando de esto de la Alianza para la Prosperidad, que por cierto ha desaparecido del lenguaje de los funcionarios diplomáticos norteamericanos. Y es interesante porque en esta investigación que hicimos, usted debe saber, Guillermo, que en ningún documento de Estados Unidos existe una referencia a lo que se denomina el Plan de la Alianza para la Prosperidad. Lo que hay es la cooperación normal que dan a Centroamérica, realmente, pero de ahí no hay ninguna. Entonces, uno debe tratar de diferenciar de lo que es realmente el discurso, lo que son victorias, que son para mí esta firma de los tratados, no me queda la menor duda que es para beneficio del señor Trump y de su campaña el próximo proceso electoral. Entonces, el hecho de que se nos diga de que esto va a abrir una posibilidad de relaciones a estados con nuevas y de una apertura que, como se señaló acá, no existía en Estados Unidos, uno debe de preguntarse por qué no existía esa apertura, por qué hasta ahora en el marco de una firma y con un tratado y con un trato totalmente diferencial a Guatemala y El Salvador se están impulsando cosas. A mí me suena más todo eso de que lo que viene como promesas, más promesas, pero que al final internamente no estamos haciendo el trabajo que debemos hacer para suprimir las verdaderas razones de la migración. Muy bien, gracias, doctor. Quiero pedirle al director de máster si me puede ubicar ahí en pantalla, porque quiero leerlo. Cuando comienza a aparecer en este video ya la traducción, quiero que el abogado Guillermo Pérez Cadalso vaya definiendo qué representa estas palabras que le está diciendo Donald Trump al presidente Juan Orlando Hernández en este primer encuentro. Entonces, cuando salga la traducción vamos a frizar para leer y tal vez me quitan la rotulación de abajo para que se lea completo las dos líneas. Y ahí pasamos a la otra traducción, son como 3 o 4 traducciones muy breves. Así que vamos a ver estos videos y quiero que el abogado Guillermo Pérez Cadalso me las interprete, porque el doctor Pino hace algunos instantes dijo que estas palabras no fueron directas para el presidente, sino que fue en términos generales, en términos regionales. Vamos a ver. Esta es la primera traducción. Dice: quiero felicitarte a ti y a tu país, y quiero decirte que has hecho un trabajo fantástico. Mi gente trabajando junto a ti también. Pasemos a la siguiente. Muy bien, ahí vamos a ver la otra. Lo que más nos pasan diciendo, se refiere a la gente del presidente Trump, es cuánto amas a tu país. O sea, dice el presidente Trump que sus allegados, que sus colaboradores, cuando se reúnen con él, destacan el amor que le tiene Juan Orlando Hernández a Honduras. Y eso es lo que le hace ver ahí. Muy bien, vamos a la otra. Nosotros vamos a estar contigo y vamos a trabajar juntos y haremos que sean aún mejor. Muy bien, eso es un ofrecimiento directo para el presidente Hernández, según lo que se está traduciendo. Mejor para ambos, Estados Unidos y tu país, y también para la región. Muy bien, creo que esa es la última traducción, de ahí viene un agradecimiento breve. Así que solo queda agradecerles. Es un gran honor estar contigo y estar con tu esposa, con la primera dama de Honduras. Muy bien, ahí le estrecha la mano a la primera dama. Gracias, muchas gracias, es un placer conocerle. Y ahí se despiden. Gracias, señor presidente, muchas gracias. Muy bien. Abogado Guillermo Pérez Cadalso.
Sí, ya que el tocayo me pide que mi interpretación de lo que acabamos de ver en pantalla, yo quiero relevar tres cosas. Uno, el presidente Trump se refiere a labores de equipo. Felicita no solo al presidente y al país, sino que es labor de equipo. Los equipos han trabajado bien. Primera cuestión. Segundo, trabajaremos juntos. Seguiremos trabajando, obviamente, con los equipos que se formen y con las oportunidades que negociaciones posteriores hagan con Estados Unidos. Y luego trabajaremos con la región. Eso de suyo es muy importante, porque hasta hace muy poco nosotros hemos actuado como región refiriéndonos al Triángulo Norte de Centroamérica. Juntos fuimos a México, juntos hemos ido a Estados Unidos, distintos equipos, el económico, el migratorio, el de seguridad, el de combate al narcotráfico, en fin, inclusive para la Alianza de la Prosperidad, porque nos miran como una región. Entonces el presidente Trump se refiere a una labor conjunta de equipos, no solo para que trabajen con Honduras, sino como región. Ese es un principio que a nosotros nos debe llamar la atención, porque la verdad es que somos tan pequeños en el mundo que nuestro potencial no es lo suficientemente atractivo desde el punto de vista económico, como si los tres países juntos, Guatemala, Honduras y El Salvador, se presentan como una región de oportunidades. Entonces, eso es lo que yo interpreto de esas palabras. Y luego, sí quisiera enfatizar el hecho que no hemos visto todavía el texto. La verdad es que aquí lo que estamos haciendo es especulando un poco y partiendo de los tweets, partiendo de los comunicados de ambos gobiernos, partiendo de las traducciones, de las breves notas que hemos captado, de lo que hemos visto en fotografías, pero el texto es el que nos va a decir exactamente qué es lo que podemos proyectar, qué es lo que podemos esperar, ¿verdad?, de el todo. No sabemos ni siquiera si es un solo acuerdo o son varios acuerdos, o es un acuerdo con varios protocolos, en cuyo caso pues habrá que estudiarlo uno por uno, ¿verdad?, y ver la proyección que tienen. Así que yo creo que vale la pena. Ya para concluir, lo que establece, abogado, estas traducciones, bueno, en diplomacia el entrelineado es importante. Claro. Y ahí le dice, vamos a estar contigo, le dice. Sí. Esa es una frase directa para el presidente de Honduras. Así es, evidentemente. Es un ofrecimiento directo a Honduras, al país. Allá sí se aprovecha o no se aprovecha, no, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien. Doctor, sus interpretaciones también sobre esto que hemos definido de esas traducciones y la plática esta que han tenido. Sí, yo sigo sosteniendo, Guillermo, que estas son expresiones, bueno, habiendo participado en varias reuniones de presidentes, tanto en Naciones Unidas como en Washington y también como miembro de Gabinete Económico, uno se da cuenta cuando un presidente está hablando con conocimiento del país y con bastante, digamos, detalle de lo que está. Fíjense que llama la atención cómo Trump le dice de tu país, no menciona a Honduras. Le dice el presidente, sabemos de tu país. Ni el nombre de Honduras se refiere el presidente Trump. Y después dice que estás haciendo un trabajo fantástico, pero no dice a qué se refiere ese trabajo fantástico. Yo ahí lo interpreto a lo que están listos para firmar, que es lo que a Estados Unidos le conviene y lo que a Estados Unidos le interese.
Y además la expresión vamos a trabajar, vamos es una expresión de futuro, no dice estamos trabajando. Entonces, para mí, esas no son expresiones de alguien que le da una alta consideración a la relación. Si usted, y disculpen que insista tanto, pero es que es el ejemplo. Si ustedes escuchan las frases que le dice a Bukele Trump en la reunión, son impresionantes. Le habla del liderazgo a nivel centroamericano, menciona a El Salvador por su nombre. Entonces, obviamente, Trump está alegre de lograr el tercer país seguro en su política migratoria y lo vamos a ver en la próxima campaña cómo va a utilizar reiteradamente esto. Entonces, yo creo que las relaciones con Estados Unidos, y lo sabemos. Mire, una de las condiciones acá por las cuales se da es por la debilidad del gobierno hondureño también. Juan Orlando Hernández está sumamente cuestionado desde el punto de vista de su legalidad en el poder, de su legitimidad por el fraude electoral del 2017 y ahora por la serie de acusaciones de corrupción en donde han salido bastantes vinculaciones con su campaña política, las acusaciones que se han dado en el marco de el juicio contra su hermano en Nueva York. Entonces, es una posición muy débil del gobierno de Honduras en esta situación. Y por eso es que yo digo que para Juan Orlando Hernández estos son los 15 minutos realmente de fama, el estar con Trump. Pero eso no cambia la relación, no cambia de que Estados Unidos nos está dando un trato bastante injusto y principalmente que yo en lo que insisto, Guillermo, es en lo siguiente. Debemos de pensar, como dice que así como queremos que nos traten a nosotros, así debemos de tratar, digamos, a los extranjeros. Nosotros queremos que en Guatemala y en México paren a todos los hondureños que quieran emigrar, que es su derecho. Si es así, pues sintámonos contentos con ese acuerdo. Pero dado de que Honduras, y está mostrado en las estadísticas, es uno de los países cuya tasa de crecimiento de migración hacia los Estados Unidos hace más alta, sin lugar a dudas que este acuerdo va en contra de los intereses de la mayor parte de aquellas personas que desafortunadamente, aquí las encuestas no lo muestran. El otro día en Comayagua los medios de comunicación transmitían casi un 60% de los jóvenes de secundaria estaban deseosos de emigrar. Y lo que debemos hacer realmente como sociedad es buscar cuáles son las causas y cómo superar esa situación. Y mientras nosotros no tengamos, digamos, gobiernos legítimos, no tengamos seguridad jurídica, no tengamos institucionalidad plena y una verdadera democracia, los hondureños se van a querer ir siempre. Trump puede poner todas las barreras que quiera y no va a poder parar la migración. Ayer yo me sentí, ayer estaba terminando de entregar notas a mis estudiantes y llegó uno de ellos a hacerme alguna observación sobre su trabajo y de repente me dice, ¿y qué nos queda? Me dice, migrar. No, le digo yo, no, esa no es la solución es buscar cambiar el país y a eso es donde debemos dirigir los esfuerzos. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie, vamos a venir con la etapa final del foro, las conclusiones y yo le voy a consultar cuando regresemos al abogado Guillermo Pérez Cadalso. Bien, está el acuerdo migratorio suscrito, firmado, habrán protocolos, habrán directrices ahí, pero este acuerdo para que sea exitoso no bastarán buenos deseos, no bastará el buen deseo del gobernante hondureño, del gobierno del Estado hondureño, por decirle sí a este acuerdo. Tampoco bastarán los buenos deseos de los Estados Unidos
sino que hace falta un acompañamiento para Honduras. ¿Qué va a necesitar Honduras? ¿Qué tipo de apoyo va a requerir Honduras del gobierno de los Estados Unidos para que este acuerdo migratorio sea un éxito y que tampoco afecte el desarrollo estructural y normal y lógico de la nación hondureña, enmarcado desde luego en este mismo acuerdo? Es un acuerdo integral, lo ha dicho el abogado Guillermo Pérez Cadalso, que trae otros aditamentos, otros elementos. Entonces, ¿qué requiere Honduras para que este acuerdo sea un éxito? No nos cambie, ya regresamos en la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Sí, Banrural es de los que madrugan. Es de nuestras mujeres, de nuestros artesanos y agricultores. Es de los productores. Banrural también es de nuestros niños. Es de las emprendedoras, de los que sueñan en grande. Es de los que viven al máximo. Es tuyo, es mío. Banrural es de todos. Ahorra en Banrural, el banco de todos. Empieza un día fabuloso con un lindo despertar. Empieza un día fabuloso. Activemos la frescura de esta casa todo el día. Fragancia concentrada, hogar feliz. Fabuloso hace feliz a tu nariz. Si quieres ver la tele y navegar, pero tu conexión no funciona, cámbiate a Cable Color. Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Una empresa 100% catracha. Mi familia creció y mi deseo de crecer también. Presentamos Mujeres en Acción. Comenzamos a hacer empanadas para la venta. Creció el negocio y la grasa también. Pero encontré el nuevo Acción poderoso en plástico. Arranca la grasa y es poderoso en plásticos. Acción, el verdadero arrancagrasa. En Cooperativa Elga, la tranquilidad es una simple operación matemática. Con el crédito más por menos, puedes consolidar tus deudas o hacer lo que tú quieras. Sí, para ti, todo es ganancia. Porque obtienes más tiempo para pagar y es más fácil de tramitar, con menos requisitos y menos intereses, lo que te da como resultado la tranquilidad que tanto deseas. Ven, solicita tu crédito, obtén muchos beneficios y sobre todo, mucha tranquilidad desde el momento en que te atendemos. Cooperativa Elga, ser afiliado te conviene. Esa vida juega, papá. Este sábado, 7 de la noche, en el Estadio Ceibeño. Vida versus Real España. Es un momento difícil para los cocoteros, pero en casa hay que ganar. Vida versus Real España. Ceibeño, no le falles a tu vida. Disfrútalo por la señal de Canal 11 y también de forma gratuita por Facebook Live. Vive el fútbol, porque la Liga Nacional es para todos, solo por Canal 11. Life Center, desarrollo físico integral y estético, Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Le consulto al abogado Guillermo Pérez Cadalso. Abogado, ¿qué necesita el país, Honduras, para hacerle frente a las demandas, a las exigencias que conlleva este acuerdo migratorio? Mire, de inmediato, una vez que se empiece a implementar el acuerdo y que vengan las primeras
los primeros migrantes de países como Cuba, por ejemplo, o Nicaragua, aunque pienso yo que los nicaragüenses van a ser pocos, porque el nicaragüense tiende a migrar hacia el sur, ¿verdad? Él migra hacia Costa Rica y hacia Panamá, donde tienen una presencia muy importante allá en aquella sociedad. Pero cubanos sí, siempre, sempiternamente y desde hace varias décadas, el cubano ha pasado por nuestro territorio. Pero basta recordar un poco en plena Guerra Fría, en los 80s, cómo acá en Honduras se instalaron varios campamentos de refugiados. Y varios, había uno en Choluteca, otro en Talanga, otro allá en Occidente, etcétera. Y esos campamentos en los cuales había centenares de personas, de centroamericanos, eran acompañados en sus necesidades, pero por organismos internacionales de las Naciones Unidas. ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional de Migraciones, OIM, etc. Si el número de asilados fuera así tan importante, evidentemente se necesita un acompañamiento, lo que significa albergue provisional, comida, atención, facilidades sanitarias, etcétera, que tendrían que venir en el mismo convenio suscrito, ¿no? Porque los Estados Unidos evidentemente están conscientes, y no digamos los hondureños, cualquier gobierno que sea, que las condiciones acá no son como para mantener gente pues que es extranjera, pero que obedeciendo a ese convenio y al derecho de asilo, que es una figura de orden jurídico humanitario creada aquí en América, por cierto, pues pueda plasmarse en realidad. Entonces nosotros debemos esperar que eso así sea, ¿verdad? El acompañamiento económico para brindar las facilidades en campamentos para los asilados. Pero también yo creo que será importante, y ojalá que así se haya escrito y negociado, que se brinden oportunidades para la inversión, para atraer la inversión en cantidades suficientes e importantes para poder crear las oportunidades aquí en nuestro propio territorio, para que el hondureño pues no piense tanto en migrar, sino que aquí se le brinden las oportunidades. Y luego también el acompañamiento de Estados Unidos en foros internacionales importantes, bancos mundiales, bancos interamericanos, fondos que estén por ahí, incluyendo los famosos fondos verdes de los que se ha hablado tanto, que con la presencia de Estados Unidos, que tiene siempre una llave ahí con la cual se abren esos fondos, podamos nosotros accesar como hondureños a esa ayuda complementaria para crear un paquete, uno de oportunidades para los hondureños y el otro del acompañamiento para los que estén asilados en nuestro territorio. Muy bien, gracias, abogado. Doctor, ¿le parece que hay que exigir este tipo de acompañamientos? Bueno, yo les he dado, Guillermo, cómo la ayuda de Estados Unidos se ha disminuido fuertemente y que el plan de la Alianza para la Prosperidad existe más en el papel que en la práctica. Sería realmente lamentable que los costos de estas acciones arbitrarias fueran cargadas al presupuesto nacional. Sí, ya sabemos cómo están los hospitales en Honduras, cómo está la infraestructura escolar, cómo está la seguridad social en el país deteriorada. El migrante hondureño sale del país hondureño solo con una bolsita de agua y una mochila. No, sí, así es, pero cuando usted se compromete a retener en su país o aceptar extranjeros, tiene que proveerles los elementos básicos
digamos, de alimentación y todo esto. Yo no me imagino cómo se va a dar esto, Guillermo, si estos van a ser como pequeños campos de refugiados, como señalaba el abogado. Y además de preocuparme eso, porque ningún migrante merece ese tipo de tratamiento, es el hecho de que lo mismo va a pasar con los hondureños en Guatemala, lo mismo va a pasar con los hondureños en México, en donde los van a tener, como vemos ese drama de la frontera de mexicana. Ahí yo creo que al final estas políticas, y quiero insistir en esto, esa política migratoria del presidente Trump es una política totalmente equivocada, que viola derechos humanos, viola realmente hasta a tratados internacionales, porque como dicen, el asilo es un derecho al que deben optar, y trasladarlo esto a responsabilidad a terceros países realmente es contraproducente, en primer lugar porque solo está queriendo atacar las manifestaciones del problema y no las causas. Y mientras sigan en esa política equivocada, tenga la seguridad que la migración se va a seguir dando. La gente, por múltiples razones, va a buscar cualquier mecanismo para tratar de circunscribir este tipo de prohibiciones. Entonces esto que estamos viendo ahora de cantidades estadísticas que disminuyen en cuanto a migración, que el presidente Trump va a presentar el próximo año en la campaña como éxitos de su política migratoria, al final son realmente contraproducentes y no van a tener resultados efectivos en el mediano plazo. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya finalizando el programa. Vamos a las conclusiones. Considera, abogado, ya en las conclusiones y tal vez un mensaje final suyo, que va a prosperar este antejuicio que le están promoviendo en términos primarios al presidente de los Estados Unidos. Es difícil. Aun cuando hubiera mérito para ello, hay que explicarle a la ciudadanía hondureña que un proceso de impeachment, como se llama, de interpelación por parte del legislativo estadounidense, pasa por las dos cámaras. Allá es bicameral el poder legislativo. Hay una cámara baja y una cámara alta, que es el Senado. El Congreso, que es la cámara baja, está controlada por una mayoría demócrata. Entonces, que es donde se iniciaría el proceso y donde están amenazando que el proceso comenzaría. Pero de allí, si tuviera alguna prosperidad en cuanto a lo que se pretende, pasaría a la Cámara Alta, que está controlada por los republicanos, que es el partido del presidente Trump. Así que explicando eso, se mira que aunque hubiera mérito, el futuro es realmente incierto y muy poco probable, pero se va a dar en medio de plena campaña electoral que ya se inició y que va a estar todo el próximo año. Un proceso de impeachment, lógicamente, va a llevar varios meses y eso se va a dar en plena campaña. ¿A quién va a beneficiar? Bueno, vamos a ver ahí en el camino, ¿verdad? ¿Quién es el ganador? Por de pronto a uno de los contendores demócratas, que es Joe Biden, pues de repente le va mucho mejor como contendor, porque a él lo están involucrando como víctima de una orden que supuestamente dio el presidente Trump para que revelaran algún secreto ahí relacionado con el ex vicepresidente Biden, que era el segundo de a bordo del presidente Barack Obama. Sus palabras finales sobre el tema que abordamos. Bueno, esperemos. Aquí venimos a analizar desde un punto de vista doctrinario, sin ningún apasionamiento, lo que es ese acuerdo firmado el día de ayer. Todos queremos a Honduras, todos esperamos lo mejor para nuestro país, de tal manera que viendo desde una óptica optimista la cuestión, podemos aprovechar lo firmado el día de ayer. Ojalá que así lo hagamos y
y podamos de alguna manera pues coadyuvar a que un acuerdo que es migratorio, de seguridad y de oportunidades se traduzcan en oportunidades reales y de mejoramiento de las causas que provocan la migración. Muy bien, muchas gracias, abogado Guillermo Pérez Cadalso, ex canciller de la República. Doctor Hugo Noé Pino, por favor, sus palabras finales. Sí, Guillermo, agradecerle la invitación y haber tenido el gusto de compartir con el abogado Pérez Cadalso. Y dos reflexiones finales, Guillermo. La primera, en el sentido de que este acuerdo es una imposición de los Estados Unidos a un gobierno que tiene muchas debilidades de diferente naturaleza y principalmente que es contrario a los intereses nacionales. ¿Por qué es contrario a los intereses nacionales? Porque los hondureños migran en forma bastante fuerte, como lo hemos visto en el reciente pasado, hacia los Estados Unidos, y ese tratamiento que hoy aceptamos dar a nicaragüenses, cubanos y africanos es el tratamiento que nos van a dar a los hondureños en Guatemala y México, y por lo tanto no está en el mejor de los intereses de los hondureños. Muy bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias, abogado. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más. Con permiso, que estén bien. Pero